Dios, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia, por tu gran bondad en Cristo Jesús. Gracias por la promesa de tu palabra, por la bendición de estar siempre atentos a ti y tú a nosotros principalmente. Te rogamos que nos dirijas en la reflexión del mensaje de esta palabra para el día de hoy, para nuestros corazones, que de veras nos sirva a todos para seguirte mejor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Creo que tenemos que aprendernos el título porque es un título que está muy directo, fuerte, y ese título no quiere decir que para todos es lo mismo. Yo recuerdo en algunos estudios que había como un huerto de manzanas, y en ese huerto de manzanas el hortelano llegaba y visitaba todos los árboles y decía: estas manzanas ya están maduras, hay que quitarlas, cosecharlas, pero estas apenas están más o menos, y había unas que apenas iban a nacer. ¿Qué quiere decir eso? Que en la iglesia, todos los que estamos aquí, algunos ya estamos maduros, ya estamos para servir a otros y enseñar, y otros apenas están conociendo el Evangelio, lo quieren conocer y han nacido de nuevo. Entonces, el mensaje, para los que ya lo sabemos, ya tenemos madurez, es para aprenderlo y enseñarlo y para vivirlo. Y para los que están conociendo apenas, que se aclaren sus dudas y sepan qué es un cristiano y cómo se vive la vida cristiana. Entonces, yo quiero animarlos a que nadie se sienta fuera del mensaje, al contrario, pueda aprender. El título es: Ya basta de vivir sin Dios. Ya basta de vivir sin Dios. Van a ser dos partes. Hoy vamos a ver la primera parte, 1 Pedro 4, 1 al 6, y queremos hacer una segunda parte para que apretemos bien el mensaje en nuestro corazón, para que no abarquemos mucho, ¿no? Sino que apretemos el corazón ahora. Y bueno, esta carta que escribe el apóstol Pedro tiene una característica que está en el verso número 1. La dedicatoria, como se hacía en aquellos tiempos, empezaban diciendo quién la escribía. Y dice ahí en el 1 de Pedro capítulo 1, verso 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, y fíjense a quiénes la envía. La envía a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Sabemos que el Evangelio nació en Jerusalén. Tanto Galilea como Judea fueron en la región donde Jesús predicaba. Pero el Evangelio no se quedó ahí. El Evangelio se siguió extendiendo. Se extendió a través de la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés. Los que creyeron regresaron a sus casas, habían venido a Jerusalén, creyeron y fueron movidos a explicar a otros el mensaje de la buena noticia de Jesucristo. Entonces, estos también, dice, expatriados de la dispersión, significa aquellos que fueron perseguidos y que salieron de Jerusalén porque no fueron de acuerdo los judíos de que creyeran en Jesús. Una fe para ellos diferente, pero es la fe verdadera en el Dios Todopoderoso que envía a Jesucristo, el Mesías esperado. Pero ellos tienen que huir, por eso se llama expatriados. Los hicieron huir y ellos salieron. Y así fue como se extendió. Entonces, cuando una persona se aleja o cuando una persona viaja, hay que comunicarnos con ella. Y después del saludo paso a decirte, ¿cómo estás? Y nos interesa ver cómo está la otra persona. La comunicación es eso, de aquí para allá y de allá para acá. Yo le saludo, le digo que estoy bien, me dice cómo están.
El apóstol Pedro tenía el interés de que siguieran fieles a Cristo, que aprendieran el Evangelio porque se habían ido. Y entonces, al irse lejos, podían olvidarse del mensaje o desviarse. Ya basta. Significa que se ha llegado al punto en el que no se puede tolerar más una situación o un problema y se requiere un cambio o una acción inmediata. O dicho de otro modo, cuando transmite un sentimiento de indignación, cansancio o protesta en contra de una situación que se considera inaceptable, injusta o perversa que debe abandonarse. Ya basta. Algunos que se convierten a Cristo, por la razón de que no existe una cercanía, un compañerismo durante la semana, solamente se reúnen aquí. Y aquí todos tenemos un buen comportamiento, un buen lenguaje, una buena postura, y estamos aquí muy bien. Bueno, es una parte agradable a Dios, reunirnos y adorarle, a Él le gusta. Pero a Él le gusta que todos los días digamos, ya basta. Basta, ahorita vamos a ver a qué basta de vivir sin Dios. Vivir con Dios aquí es de alguna manera fácil. ¿Por qué? Porque todo está diseñado para que ustedes y yo estemos a gusto glorificando a Dios. Sin embargo, la vida diaria tiene que aprenderse. ¿Cómo se vive en la casa? ¿Cómo se vive con los vecinos? ¿Cómo se vive con mis negocios, con mis tratos con las personas? ¿Cómo se vive ahora que nadie me ve? Si eran expatriados, pues ¿quién los cuidaba? Nadie. Entonces, Pedro tiene que escribirles, miren, basta de que vivan sin Dios. Hay necesidad de comprender que ya no se debe vivir así, vivir sin Dios. Vamos a ver 1 Pedro capítulo 4, verso 1, y ahí iniciamos con los 6 versículos que vamos a exponer el día de hoy. Dice el verso 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Esa es la razón por la cual ya basta. Miren lo que costó. Cristo padeció la muerte, resucitó y terminó con el pecado. Dios Todopoderoso está planeando que nosotros que estamos perdidos en el pecado, nos salvemos. ¿Y eso qué tiene, qué tuvo que hacer? Tuvo que enviar a su Hijo, que es Dios Todopoderoso también. Y tuvo que estar acá en la tierra desprovisto de su gloria. Tanto así que decían, ¿y este quién es? Conocemos a su padre y a su madre, hasta sus hermanos y hermanas. ¿Quién es? Porque Cristo no tenía su gloria, porque quería identificarse con cada uno de nosotros. Identificarse en una vida santa, una vida apartada del pecado. ¿Y qué tuvo que hacer? Bueno, vivió en la tierra, vivió sin pecado y Él es crucificado. Él es muerto, pero resucita y al resucitar venció el pecado, el poder del pecado. Antes de Cristo, las personas podían vencer el pecado, pero cuando Dios viniera y les hablara y les animara. Pero cuando Cristo viene, dice, yo he derrotado la muerte y les voy a enviar el Consolador,
el Espíritu Santo que estará en ustedes. Entonces, el cristiano verdadero ya tiene el Espíritu Santo, dice que tenemos la mente de Cristo, y entonces uno tiene que aprender la palabra ya basta. Si yo tengo a Cristo en mi corazón, ya basta de hacer lo que mis malos deseos me promueven. Ahora, solamente hay dos maneras de vivir, ahorita vamos a explicar. Quiero antes que veamos que debemos cambiar nuestra manera de pensar. Gálatas 2:20 es una enseñanza bíblica contundente y fuerte para que vivamos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vive en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo muere, fíjense bien, y el cristiano se considera muerto con él al pecado. Es decir, Cristo en la cruz no pudo hacer nada, murió. Y quiere decir que si nosotros nos identificamos con Cristo, también tenemos que morir al pecado. ¿Qué significa morir al pecado? Ya no haces caso del pecado. Ahorita vamos a ver qué pecados, ¿verdad? Pero para que una persona cambie su manera de vivir, tiene que cambiar su manera de pensar. Una persona que piensa que algo no es malo, está convencido que no es malo, aunque sea malo, lo va a seguir haciendo. No va a cambiar. Por eso hay un proverbio que corrige al necio y te acarreará afrenta. Una persona necia es una persona que no entiende razones, aunque se las estás diciendo, mira aquí dice. Y el necio dice, yo no lo entiendo así, yo lo voy a seguir haciendo. Entonces, el cristiano tiene que morir, identificarse con la muerte de Cristo. Si Cristo murió, yo también he muerto al pecado. Ahora, si Cristo murió al pecado, también nosotros vivimos con Cristo porque Él resucitó. Entonces, vamos a ver Romanos 6:11. Y aquí en este pasaje, Romanos 6:11, dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien claro. Yo debo considerarme al pecado. No es fácil, hermanos, yo entiendo. Pero si no hace la obra de Dios, en vano predica el predicador. Si el Espíritu Santo no toca su corazón, pues yo diré la verdad y hasta ahí. Pero el que convence es el Espíritu Santo. Quiero decirles un dicho que dice, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. ¿Qué quiere decir? Que hay complicidad. Hay cosas que yo no la hago, yo no digo que la hagan, pero tú estás ahí participando en ese proceso de muerte, en ese proceso de pecado, tú ahí estás metido. Entonces, uno tiene que pensar, debo considerarme muerto al pecado. Y cada quien sabe su lucha. Cada quien dice, pues es que esto a mí me cuesta trabajo dejarlo, esto por esto y por esto y por esto. Y uno, repito, dice, creo que no es malo. A mí me dijo alguien que no era malo. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Lo que diga la Biblia. Hoy vamos a ver en 1 Pedro 4:2 también, el siguiente versículo dice, si nos consideramos muertos al pecado, ya no viviremos el tiempo que nos resta conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces aquí hay solamente dos maneras de vivir. Vivir haciendo nuestros deseos
o vivir haciendo la voluntad de Dios? Vivir haciendo la voluntad de Dios significa: yo ya no voy a hacer eso que hacía antes y que ofendía a Dios. No me invites a hacer las cosas que yo ya no quiero hacer. Si yo antes fui corrupto, ahora soy honesto. Si antes fui adúltero, ahora soy fiel. Si antes yo vendía droga, ahora predico la palabra y no vendo droga. Qué difícil es. Y les comento esto porque desde hace años se ha discutido mucho si el alcohol y el tabaco son buenos o son malos. Y cuando decimos son buenos o son malos, lo decimos en relación con Dios. Porque los comerciantes dicen que es bueno, ¿verdad? Esos dicen, hombre, esto es de lo mejor y de esta marca y de esta cosecha y de este filtro, ¿no? Ellos dicen que son lo mejor. Pero ¿qué dice Dios? Es ahí donde uno le pega el mensaje y dice uno, ya basta. Si yo lo hacía, ya no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque tú ahora perteneces a otro reino, al reino de Dios. Muchas personas han lamentado dejar negocios que eran muy redituables, daban mucha ganancia, pero prefirieron ser ricos en el Señor que ricos en la tierra. ¿Perdieron? Sí, pero ganaron. Jesús dice, todo el que pierda su vida por causa de mí, la ganará. Pero todo el que gane su vida en esta tierra, la perderá. Entonces el Evangelio es un Evangelio que marca, ya basta. Basta de hacer aquello que me ofende. Bueno, si yo no lo hago, entonces estoy viviendo conforme a mis deseos. Y si fuimos comprados por precio, por la sangre de Jesucristo, si Él ahora es nuestro Señor, nuestro amo, patrón, nuestro Salvador, yo lo que tengo que hacer ahora es decir, sí Señor, di que tengo que hacer y lo hago. Ya no voy a vivir haciendo mi voluntad. Y solo Dios puede cambiarnos. Solo Dios con su palabra, su Espíritu Santo nos puede cambiar. Entonces, hay dos formas de vivir, haciendo mis propios deseos. A mí me gusta esto, lo voy a hacer. No lo voy a dejar porque a mí me gusta y me da mucho resultado. O decir, Señor, sigo con esto, lo dejo. Y Dios te va a contestar a ti. El Espíritu Santo va a decir a ti su palabra. No lo vas a hacer porque una persona fue y te dijo, porque si se les ha dicho y no les ha hablado Dios, no lo van a hacer. Y estoy de acuerdo que no lo hagan. Porque lo que se hace de corazón o no se hace. Bueno, 1 Pedro 4:3 dice así, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando, y ahí dicen los pecados, lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Debo ser claro, hermanos. Debo ser claro. Ya no es tiempo el cristiano que viva como los que no conocen a Dios. Si el mundo se mueve en una forma y en un estilo, yo ya no pertenezco al mundo. Estoy en el mundo, pero la Biblia dice que no soy del mundo. Entonces, si el mundo se mueve así, yo no me muevo así. Yo me muevo conforme Dios me guía. Y dice ahí, andando en lascivias. Lascivias es un pecado sexual. Un pecado que tiene que ver con los pensamientos impuros. Está pensando impuramente. Y hermanos, tanto peca la mujer que se viste atacadamente y que no es decente para
para vestirse adecuadamente como Dios quiere, como el hombre que está viéndola, y los dos tienen la culpa. Entonces, ¿quién tiene que decir basta? Pues la mujer y el hombre. ¿Es cierto o no es cierto? Algunas personas dicen que el culpable es el hombre, porque la mujer se debe vestir como quiera y es libre. Pero no. Somos de Cristo para glorificar a Dios. Que la gente al menos a nosotros diga, una persona decente, adecuada, respetable, y no que algunas parece que no son ni siquiera personas educadas. Y dije, ¿no? Es Dios el que tiene que hablar en sus corazones, y a veces nos pasa que vemos el pecado ajeno y lo señalamos. ¿Y el tuyo qué? No miren al otro que tiene una paja en su ojo. Mirémonos la viga que tenemos en el ojo, porque las mismas personas nos dicen, mira lo que hace, mira en qué trabaja, mira su comercio, y dicen, ¿y eso qué es cristiano? Entonces uno dice, ¿qué tiene que ver eso, pastor, con...? No, sí tiene mucho que ver, porque les vuelvo a repetir, en la iglesia todos tenemos una muy buena actitud, pero fuera está la tentación, está el riesgo, está el pecado. Lascivias, malos deseos, borracheras. Hermanos, oremos. Fue necesario ir a pedir a las autoridades que quitaran 2 bares de aquí, en esta calle, hace varios años. Algunas vecinas, mujeres, y yo fuimos a hablar con el presidente. Eran 3, de las 3 quedó una, que ustedes la pueden ver aquí derecho, la más lejana, que sigue estando cercana. ¿Y sabe lo que decía? Decía, todos tienen derecho a vivir bien, todos tienen derecho a trabajar, pero sí, no se permite eso cerca de una escuela o cerca de un templo, a tantos metros o tanto. Pero tienen derecho. Hermanos, si yo tuviera un negocio de esos y predicara la palabra, ¿qué dirían ustedes? Dirían, ya basta, pastor. Usted se ha pasado la raya. Usted es un hipócrita, porque predica la santidad y vive usted en el pecado o participa. Híjoles, hermanos, qué duro es esto. Algunos cristianos se convirtieron y eran dueños de lugares donde había, se dicen casas de cita o la zona roja, y tuvieron que abandonar ese negocio. Al convertirse a Cristo dijeron, no puedo seguir en esto, ni siendo dueño, ni yendo nomás a cobrar la renta, no. El que es cristiano dice, si esto no le agrada a Dios, ya basta. Porque quiero hacer la voluntad de Dios, no mis deseos. Hermanos, orgías, la misma historia, disipación, idolatrías es igual. Idolatrías, ahora se viene el tiempo de que se celebra la muerte. Es una idolatría, hermanos, totalmente. Y el Halloween es otra idolatría. Son costumbres paganas dedicadas a cultivar una fe en algo que no es de Dios. Es contrario a Dios. ¿Y qué hacen los cristianos? Deben decir, ya basta de disfrazar a los niños, ya basta de darles permiso que vayan nuestros hijos a pedir dulces, ya basta de ir al cementerio a llevarles cosas
y comida, altares en las mismas casas. Dios es un Dios de vivos y para Él todos viven, y la muerte fue vencida. Y tanto vivos y muertos vamos a dar cuentas a Dios, hermanos. Fíjense hasta dónde hemos llegado. Hasta decirle santa muerte. Y hermanos, aquí no es de que tú sabrás lo que haces y yo. No, hermano. Debemos respetar a todos, pero debemos honrar a Dios. La carta de Pedro es dirigida a los cristianos. Esto no está dirigido al mundo. El mundo va a seguir su negocio. Ustedes se podrían calcular cuánto cuesta o cuánto se gana en esos días que se venden todo lo que se vende. ¿Saben qué negocio hay? A Dios no le interesa el dinero. A Dios le interesa la salvación de las personas. Basta. ¿Y qué debe ser la respuesta? Vamos al verso 4. ¿A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan? Ahora que somos cristianos, los amigos que teníamos se sorprenden de que ya dejamos de vivir en nuestros malos deseos y nos calumnian. Hay calumnias, hermanos. Hay calumnias. Cuando una persona se vuelve cristiana, deja de gastar dinero y tirarlo en el alcohol, en cigarros, en drogas. ¿Y sabe lo que pasa? Se entrega a Cristo y el dinero lo administra para su familia. Y entonces se compra una camiseta nueva, un pantalón nuevo, y ya hay dinero circulando en la familia, ya no en la cantina, ¿no? Y luego dicen, ya sé por qué vas ahí. Porque ahí te dan. ¿No les ha tocado escuchar eso? ¿Cuánto te dan por cada persona que invitas? Y las personas que no son cristianas no pueden ver que una persona cambió de corazón y le dijo al pecado que tenía, ya basta, no más drogas, no más alcohol, no más cigarro, no más fiestas, no más pachangas donde se tira el dinero. Y te quedas sin nada y la familia no tiene que comer. Pero tú tienes muchos amigos. Las personas dicen, pues ¿qué le hicieron a este ahí? ¿Por qué? Está loco. ¿Les parece cosa extraña? Porque antes andábamos juntos en la tomadera y ahora me asombra que ya no andas conmigo. Pues ni modo. Hay una razón también que nos tiene que fortalecer a los cristianos cuando las personas nos quieran avergonzar o humillar porque ya no vendemos, ni hacemos, ni traficamos con el pecado. Y dice, miren, verso 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Hay un juicio, hermanos. Hay un juicio para todos. Todos, incluyendo nosotros, vamos a pasar por ahí. Pero ¿sabe qué va a decir Dios con los cristianos? Va a decir, bueno, tú has sido fiel al Señor, te has esforzado, dijiste, ya basta el pecado porque mi hijo murió por ti. Y va a decir, bien, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor, porque sobre poquito fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra. Pero aquellos hermanos que se burlaron de los cristianos, aquellos que no abandonaron su pecado porque les pareció una acción que no era justa, van a tener juicio. Y esto va a ser por todas las edades, hermanos, o sea, nadie se escapa. Antes de Cristo, Dios estableció la fe a través de decir su palabra y creer, como en Abraham. Abraham no conoció a Cristo.
Pero Jesús dice, yo soy antes que Abraham. Yo he existido siempre. Y entonces Dios ha trabajado en todos los seres humanos invitándoles a ser salvos de esta perversa generación. Y no hay nadie que pueda decir, yo no sabía. Dios ha hablado de muchísimas maneras a través de todo el tiempo, antes por los profetas, por todo lo que sucedió, y ahora nos ha hablado con su Hijo, por su Hijo. Entonces, habrá juicio para todos, vivos y muertos, de todas las épocas. El Evangelio de Dios nos salva aunque muramos. Solo mediante la fe en el sacrificio de Jesús que se evidencia por las obras. Una persona que se dice cristiana, hermanos, que vamos hacia el Señor, es porque pudo decir un día, ya basta el pecado. A la flojera, a la responsabilidad, a la mentira, al vestido inadecuado, hombres y mujeres. Veámonos, y si no la gente nos ve y nos dice cómo andamos, o nos dirige la mirada de arriba abajo. Eso es una vestimenta inadecuada. Él que se preocupe por mi salvación, y yo me preocupo por mi vida y mi testimonio interior en el corazón y exterior en la forma de hablar, de mirar, de vestir. Hermanos, tenemos que aprender. Solo Cristo nos puede salvar. La fe en Él. Pero una fe en Cristo verdadera pide perdón, se arrepiente y abandona el pecado y ahora vive para Él. Ya no vive para sus malos deseos. Conclusión. Cristo nos justifica con su sacrificio y a nosotros nos corresponde vivir separados del pecado en el mundo y dedicados a Dios. No solamente me aparto del pecado, no solamente digo, ya no voy a hacer eso, no, sino ahora me involucro en servir al Señor. Antes ofrecía mis miembros al pecado, ahora los ofrezco a obedecer a Dios y a servir a su reino. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, porque ciertamente no queremos estar alejados de ti. No queremos, Señor, irnos desviando poco a poquito y hacer cosas que te ofenden. Al contrario, gracias por tu palabra, que si alguna vez nos sentimos expatriados, nos sentimos que nadie nos hacía caso, tú, Señor, nunca nos has dejado. Nos has bendecido, nos has librado de tantas situaciones graves. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a reconsiderar nuestra manera de vivir y que los que ya estamos viviendo para servirte, para honrarte, sigamos haciéndolo. Y si alguno de nosotros no se ha apartado del pecado, en cualquier forma que sea, tu Espíritu Santo y nuestra conciencia trabajan y nos hablan al corazón. Te pedimos que nos muevas a dejarlo. Tú sabes quiénes de los que estamos aquí necesitamos decir, ya basta. Gracias, Señor, esta mañana por tu misericordia en Cristo Jesús. Amén.